Bueno, vamos a ver los protocolos de comunicación I2C y SPI. Arrancando en esta clase por el protocolo I2C, que significa Inter-Integrated Circuit, vamos a ver durante este tema, durante esta clase, lo que es el protocolo, cómo son los pines, cómo es el protocolo, cómo es el frame por el que está definido. Y luego vamos a pasarla como es el módulo I2C en el microcontrolador RP2040. La descripción funcional, la selección, cómo seleccionamos su modo de funcionamiento, y luego un par de funcionalidades que tiene, que son el Spike Suppression y la limpieza del bus. Para arrancar, como les decía, I2C o I cuadrado C, lo podrán escuchar también, significa Inter-Integrated Circuits. Es un protocolo desarrollado originalmente por Philips a fines de la década del 80 y se ha estandarizado como un protocolo de bus, digamos, ampliamente utilizado. Permite la comunicación entre dispositivos utilizando dos cables. El estándar define que va a existir un dispositivo que va a ser maestro y luego cierta cantidad de esclavos, que generalmente son 127, pero pueden ser más, o sea, hasta 127, pueden ser más, podría haber un solo esclavo incluso, y todos ellos conectados a través de dos líneas, una línea de datos y una línea de reloj. Esas dos líneas son puestas en alto por resistencia de pull-up, siempre. La velocidad de transferencia que se pueden conseguir con este protocolo van desde los 100 kilobits por segundo hasta los 3,4 megabits por segundo en modo alta velocidad. Los dispositivos esclavo, mejor dicho, todos los dispositivos contienen una dirección. Y esa dirección puede ser de 7, 10 o 16 bits. Esto es lo que yo les decía en el modo base del protocolo I2C. Una dirección de 7 bits da como resultado 127 esclavos. En realidad puede direccionar hasta 128, ¿no es cierto? Pero bueno, se deja siempre una dirección para el maestro. Cualquier dispositivo puede funcionar como transmisor o como receptor. Esto es porque, si bien el maestro maneja la dirección, maneja la comunicación, perdón, acá esto que se puede mover acá, el resto de los dispositivos son los esclavos y el maestro puede pedir a los esclavos datos, entonces los esclavos se comportan como transmisores, o puede indicar a los esclavos determinados comandos o determinada información. Entonces, en ese caso, el maestro es transmisor y los esclavos son receptores. El bus permite que exista hasta más de un maestro incluso, y para ello se requiere un proceso de arbitraje. Los pines I2C, como yo les decía, el protocolo define dos líneas, una SDA como línea de datos y una línea de reloj. Los pines a los que se conectan esas líneas en el dispositivo deben ser configurados como drenador abierto. Esto es porque las líneas, al estar conectadas a un valor alto por resistencia de pull-up, que esas resistencias pueden ser de 3 kilo ohm o de 1 kilo ohm, dependiendo de la velocidad, esas líneas siempre se van a mantener en alto a través de la resistencia de pull-up, ¿no? Y la configuración del pin como drenador abierto nos permite que cuando nosotros colocamos un 1 lógico, la salida va a ser alta impedancia, por lo tanto las resistencias predominan y el cable va a estar en un valor alto lógico. Y cuando nosotros ponemos un 0 en el pin, esa línea es conectada a GND, por lo tanto la línea, más allá que tenga la resistencia pull-up, va a tener un valor de voltaje 0, o el valor en realidad de GND. Eso lógicamente simboliza un valor 0. Por lo tanto, la comunicación se puede dar de esta forma, ¿no? Esto le permite, por ejemplo, a los esclavos, una de las cosas que se pueden hacer es mantener en bajo
el reloj, porque el reloj lo genera siempre el maestro cuando inicia la comunicación. Pero el esclavo, por una cuestión de demora, que lee el dato, que lo escribe, puede hacer que el maestro espere manteniendo la línea de reloj bajo. Esto puede provocar también problemas cuando alguna línea queda en bajo sin la intención de que el maestro, sin la intención del maestro. Eso puede provocar un problema en la comunicación. El protocolo establece un bit start que va a iniciar la comunicación y esta misma va a terminar con un bit stop. El bit start se define como una transición de alto a bajo en la línea de dato, siempre que la línea de clock todavía se encuentra en alto. Mientras que el bit stop se consigue con una transición de bajo a alto en la línea de datos, mientras que el clock se encuentra en estado alto. Después del bit start, el maestro inicia el envío de información, siempre la comunicación inicia el maestro, el envío de información byte por byte. Siempre se envía primero el bit más significativo. El esclavo va a responder siempre con un bit de reconocimiento o acknowledge, informando al maestro que recibió exitosamente el byte. Acá se puede ver un esquema. Luego que se transmite el byte, el transmisor, en realidad de forma más genérica, el transmisor va a liberar la línea de reloj. El transmisor vimos que podía ser el maestro o que podía ser el esclavo. El que transmite libera la línea de datos y entonces el receptor va a bajar esa línea de datos indicando el reconocimiento en un noveno periodo de reloj, indicando el reconocimiento, ¿no? En caso contrario se da lugar a un not acknowledge, un no reconocimiento. Acá podemos ver una vez que se transmiten todos los datos, se mantienen bajo la línea de reloj. Entonces, al haber un noveno ciclo de reloj, un pulso de reconocimiento, se entiende como que hay un reconocimiento. Si la línea se mantuvo en alto, quiere decir que no hubo reconocimiento. Como les dije, al establecer la resistencia de pull-up y el manejo a través de pines open drain o drenador abierto, el esclavo puede forzar un estiramiento del periodo de reloj, y eso lo hace manteniendo la línea de reloj en bajo. El frame está compuesto de la siguiente forma. En caso de que tengamos un esquema con direccionamiento de 7 bits, el procedimiento es el siguiente: se envía primero un bit de start, el bit de start, luego se va a enviar la dirección del esclavo y un bit que va a indicar si se quiere leer o escribir. Entonces se envía la dirección del esclavo y el maestro va a indicar a través de un bit si pone un 1 significa que quiere leer, si pone un 0 significa que quiere escribir. Luego el esclavo que haya reconocido su dirección contesta con un reconocimiento, un acknowledge. Y a continuación, dependiendo quién sea el que transmite y quién sea el que recibe, se envía la información. El que recibe envía el reconocimiento, se envía la información, el que recibe envía el reconocimiento, y cuando el maestro lo decide, envía un bit stop. Acá el que transmite la información puede ser el esclavo, en caso que el maestro haya mandado un 1 queriendo leer, o puede ser el maestro el que transmite y el esclavo el que recibe, si es que el maestro puso un 0 porque quiere escribir en el esclavo. En el caso de una configuración con 10 bits, el frame es más o menos similar. La diferencia es que se van a enviar 2 bytes en donde el maestro primero le va a decir a los esclavos, en realidad como la dirección tiene 10 bits,
sí o sí hay que enviarla en dos datos distintos. Entonces envía primero un byte en donde va a enviar la dirección 11110 y luego los dos datos más altos de la dirección del esclavo y el bit en el que indica si quiere leer o escribir. Y luego vamos a tener el reconocimiento. Acá en este reconocimiento puede haber más de un esclavo que lo conteste, porque estos dos bits altos pueden coincidir en un montón de esclavos. Luego se envían los 8 bits más bajos, en donde ahí se queda direccionado un único esclavo, y ese esclavo, bueno, va a contestar con un reconocimiento y luego se procede a transmitir la información de la manera convencional. En el microcontrolador RP2040 tiene dos módulos I2C con los pines, bueno, cada uno conectados al GPIO, distintos GPIO. Lo podemos encontrar definidos en la tabla de multiplexación que vimos en la unidad donde tratamos el módulo GPIO. Cada módulo I2C está basado en una configuración, fue diseñado por una empresa Synopsys. Tengamos en cuenta que Raspberry en realidad es una fundación, no es una empresa de diseño de chips. Entonces los distintos módulos del microcontrolador, el mismo procesador que tiene el microcontrolador, son todos diseños de empresas distintas. Las características que tiene cada uno de los módulos I2C de este micro es que soporta, bueno, maestro o esclavo, soporta modo estándar, rápido o rápido extra de velocidad. La dirección de esclavo por default es 0.55, se puede cambiar. Soporta un direccionamiento de hasta 10 bits en modo maestro. Tiene dos buffers de transmisión y recepción de 16 elementos. Y bueno, puede ser manejado por acceso directo a memoria y genera interrupciones, si las habilitamos, por supuesto. Los relojes del controlador están conectados al reloj del sistema e incluyendo el IC6. El reloj del módulo es generado dividiendo, bueno, este último reloj. Esos divisores se controlan por registros que están dentro del módulo. Respecto a los pines, cada controlador debe conectar su línea al reloj, su línea de reloj, perdón, y su línea de datos al bus I2C. Al revés, la línea de datos y de clock del bus I2C al par de pines GPIO correspondientes. Los pines utilizados como clock y data deben ser configurados de la siguiente forma. Hay que habilitar la resistencia interna de pull-up, limitar la velocidad de cambio y habilitar el Schmitt Trigger. Bueno, cada uno de los módulos I2C está compuesto por estos distintos submódulos. Acá lo tenemos esquematizado. El módulo AMBA Bus Interface Unit es el que hace de interfaz entre el módulo y bueno, justamente el bus APB, que esto lo vimos en videos anteriores. Register File hace referencia a todos los registros de configuración, y estos son los que tienen, digamos, hacen de interfaz contra el software, porque de software se va a configurar el módulo completo a través de estos registros. Luego tenemos las máquinas de estados, tanto para esclavos como para el maestro. El generador de reloj que calcula los tiempos requeridos, genera la señal de reloj cuando está configurado como maestro el dispositivo, y después hace un par de chequeos, por ejemplo que el bus esté vacío, genera los bits de stop y de start. Y luego también tenemos los registros shift, tanto de recepción y como de transmisión. Son registros de desplazamiento que van a transformar la información de paralelo, que se maneja de manera interna en el micro, a serie, que sería enviándola por la línea de datos, y viceversa. En el caso de recepción sería de serie, que llega por la línea de datos, a paralelo de forma interna. Luego tenemos un filtro de recepción
un módulo toggle que genera pulsos de ambos lados y conmuta para transferir las señales a través del dominio de reloj. Luego un sincronizador que transfiere señales de un dominio de reloj a otro. La interfaz DMA que va a generar las señales handshaking, para el controlador central DMA, en forma de automatizar la transferencia de información sin interferencia del CPU. El controlador de interrupciones y bueno, y las FIFO correspondientes a los datos de recepción como los datos de transmisión. Para seleccionar los modos, si queremos seleccionar el modo esclavo, digamos el periférico como el modo esclavo, hay que deshabilitar el módulo primero escribiendo un 0 en el campo enable del registro enable. Luego escribir en el registro ICSAR con la dirección del esclavo. Esto sería slave address register. Por eso acá va la dirección del esclavo. Luego escribimos el registro de control en donde vamos a especificar el direccionamiento soportado, o sea si es 7, 10 o 10 bits. En el mismo registro configuramos que va a ser esclavo mediante un 0 en el bit 6 y un 0 en el bit 0. Luego volvemos a habilitar la interfaz y bueno, cuando el dispositivo detecta que tiene que transmitir, o sea que se le está solicitando información, va a reconocer la dirección enviada por el maestro, si coincide por supuesto, y luego va a lanzar una interrupción y mantiene la línea de reloj bajo hasta que el software responda, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo utilizamos de esta forma, la mejor sería habilitar las interrupciones. Entonces, cuando se detecta la interrupción, se responde al requerimiento del maestro. Si hay datos en la FIFO de transmisión, primero hay que limpiarla. Y bueno, la información, el software la tiene que escribir en el registro IC Data Command. Luego de eso, hay que limpiar la interrupción, la transmisión y el IC raw int stat antes de continuar. Una vez que hicimos esas tres, el periférico libera la señal de reloj y el maestro va a continuar dando reloj para que se complete la transferencia. Cuando el dispositivo lo tenemos configurado como esclavo y tiene que recibir información, pasa lo mismo. El maestro direcciona, envía la dirección. Si el dispositivo, digamos, machea la dirección con la que está enviando el maestro, entonces va a recibir la información. Envía el reconocimiento de información y se recibe el byte. Se lo coloca en el buffer de recepción y luego, una vez que se llenó el buffer, se envía una interrupción para que el software lea la información del registro IC Data Command. Esto es interesante también cuando el maestro, esto en realidad no es solo de este microcontrolador, está definido en el protocolo. El maestro puede mantener el bus ocupado enviando un restart, o sea, vuelve a enviar una señal de start y ahí direcciona un nuevo esclavo, o si da por finalizar todas las transferencias, envía un bit de stop, pero desocupa el bus. Entonces, si tenemos un esquema con varios maestros, hay otro maestro puede tomar el uso del bus. Bueno, en el caso que configuremos el periférico como modo maestro, hay que seguir los siguientes pasos. Primero, deshabilitar el módulo. Luego, escribir en el registro de control la velocidad que van a hacer en los bits 1 y 2. Configurar el formato de dirección, que se lo vamos a escribir en el bit 4, si va a ser de una dirección de 7 bits o dirección de 10 bits. Y luego en el bit 6 hay que poner un 0 y en el bit 0 hay que poner un 1. Hecho eso, el periférico queda configurado como maestro.
Para transmitir un comando o información hay que escribir la dirección del registro, del esclavo objetivo al que le queremos escribir, y habilitar el periférico escribiendo un 1 en el bit enable del registro enable. Al escribir la información o el comando del registro, perdón, ahí escribimos la información o el comando del registro hice data commands, y acá hay que tener en cuenta que el bit de lectura o escritura lo tenemos que considerar para que el esclavo sepa si vamos a escribir o si nos tiene que escribir, y luego de ese último de escribir este dato se genera la condición de start y se envía la información. Si se va a transmitir o recibir información va a depender, bueno, del bit que hayamos escrito, el octavo bit en ese registro. Si es 0, entonces se realiza una operación de escritura. En caso contrario, se realiza una lectura. Siempre que haya información en la FIFO de transmisión, el maestro continuará con el envío de los datos, pero una vez que se acaben los datos, el maestro va a generar una condición de stop, después de completar las transferencias. Y acá, en realidad, si el bit de comando es 1, genera el stop. Si el bit de comando es 0, el periférico mantiene el clock en bajo, esperando el siguiente comando se escriba en el registro de data y de comando. Bueno, la supresión de pico es una característica que tiene este periférico, que cuenta con una lógica, digamos, de filtrado para evitar posibles errores. Es muy sencilla. En este caso monitorea continuamente las líneas tanto de reloj como de datos y chequea si se mantiene estable esa señal por una determinada cantidad de ciclos de reloj y clock. Entonces, supongamos que tenemos la línea de reloj, cambia, acá tenemos un flanco ascendente, acá digamos, estamos iniciando el reloj. Entonces el Spike Length Counter, el contador de la supresión de pico, inicia una cuenta, arranca 0, 1, 2, 3 y acá nos encontramos con otro flanco sin que hubiera terminado la cuenta, que tiene que llegar hasta 5. En este caso estaría configurado como en 5. Por lo tanto, a este pulso la señal filtrada no la consideró. Este pulso es ruido. Una vez que detectamos un flanco y pasaron los 5 ciclos de clock, ahí sí, si se mantuvo la señal estable, consideramos que es una señal válida y ahí internamente la señal de reloj cambia. La limpieza del bus, bueno, hay que tener en cuenta que pueden darse eventos no deseados, y si se nos queda la señal de dato en bajo, porque algún esclavo mantiene la señal en bajo, el maestro va a enviar pulsos por la línea de reloj hasta un máximo de 9. Y si la línea sube a alto, entonces se recuperó. Y caso contrario, no. Si no se recupera, bueno, si la línea se recupera, el maestro envía un stop y listo, libera el bus, queda vacío. Si la línea no se recuperó, entonces va a ser necesario un reset por hardware, sí o sí. En el caso de que la línea de reloj quede en bajo, bueno, acá no hay muchos métodos efectivos por software para sobrellevar este problema, entonces simplemente hay que reiniciar el hardware.